Esto nos hace rico en nuestro país, etcétera, y presumirlo por todos lados, ¿no? O presumir a los indígenas muertos con sus pirámides, estos indígenas, ¿no? También generan recursos. Los indígenas vivos no tanto, pero los indígenas muertos sí generan recursos. Entonces, a veces la diversidad también es un recurso. Y a partir de los cambios constitucionales que les menciono, pues también la diversidad es un derecho. Es un derecho, deben de ejercer sus derechos desde la diversidad, derechos colectivos. Entonces requieren una educación pertinente lingüística y culturalmente. Requieren una justicia en su lengua y también con los valores de su cultura. Por eso existe ahora el pluralismo jurídico. Necesitan una salud que considere su concepción de salud, sus conocimientos de salud y los nuevos conocimientos alópatas, científicos, etc. Pero todo eso es derecho, pero lo que pasa es que nadie nos los dice, ¿no? Y se hacen las leyes y dicen que México tiene las mejores leyes, solo que no se cumplen. Y no se cumplen por dos razones, porque no les interesa generar los mecanismos para que se cumplan y tampoco hay la suficiente educación para que los individuos y los colectivos los ejerzan. Y los quieren ejercer porque hay una idea de que mejor sé normal, ¿no? Y olvídate de todo eso, conviene más, y por eso no los ejercen. Bien, hay distintos modelos para tratar la diversidad, como les dije, y hay un modelo que se llama de asimilación cultural, que está basado en la igualdad. Con ese discurso de la igualdad, lo que hacemos es asimilar la diferencia. Si decimos, y a nosotros nos pasa, cuando yo digo en la UV, por ejemplo, bueno, es que necesito más tiempo de registro porque los aspirantes en las ciudades llegan rápidamente y se inscriben al examen, etcétera, que es en línea todo el proceso. Yo necesito más tiempo porque además las prepas están alejadas, los jóvenes no se enteran de cuándo es la convocatoria, la decisión de ir a la universidad pasa, necesita más tiempo, hablar con sus padres, ver si alcanza, cómo le vamos a hacer. Entonces, en las 4 semanas que la UV da para que se inscriban, a mí no me da tiempo. ¿Y qué me dicen? No, pero es que todos tienen que tener igualdad. Si hay 4 semanas para la inscripción, a todos igualdad. Eso ya es un desorden. Eso nos va a meter en problemas, que unos tengan tanto tiempo, que otros tengan. Y entonces ellos todo el tiempo están con el discurso de la igualdad. Pero es un engaño la igualdad. ¿Por qué es un engaño la igualdad? Porque si los sujetos no están en condiciones de igualdad y mi proceso quiere estar aquí y uno está aquí y otro aquí, ¿es igual? ¿Lo van a hacer en el mismo tiempo? Entonces es un engaño la igualdad. ¿Sí? Y entonces este modelo que opera con eso dice, no, pues todos, pero ¿para qué van a estudiar su lengua? Ya que todos sean iguales y que puedan estudiar español, porque eso ya los hace iguales. Ellos ya no quieren ser indígenas, ya eso ya no, ya ellos quieren ser igual que todos, ¿no? Y siempre nos dicen eso. Y los propios profesores, pues también pensamos eso con nuestros hijos. También, ¿por qué? Porque la igualdad pues da como un estatus y te pone acá, entonces si tú no vas a estar ahí, entonces te ves menos. Y nosotros mismos lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, este es un modelo y se ha puesto en práctica, ¿no? Y entonces, pues lo que se dice es que toda la diferencia es un problema, es un déficit, etcétera. Este es otro modelo, el del pluralismo. Este modelo del pluralismo lo que hace es que, un poco lo que les decía de las fiestas de la diversidad, reconoce la diversidad, pero dice, ok, sean diversos, pero allá en su casa, cuando vengan a la escuela, pues ya son iguales. O sean diversos el día de la fiesta de las culturas, pónganse todos su ropita, pero ya después ya no, ¿no? Entonces es como un modelo que juega a que reconoce eso, pero en realidad
lo deja como, sí, tú sé distinto, pero dentro de tu casa. Ya cuando vengas a casa, tienes derecho a hablar tu lengua, háblala por allá, ¿no? Y solo háblala aquí el día de las culturas o el día de las lenguas, pero nada más, compórtate normal, ¿no? Compórtate como todos los demás. ¿Sí? Entonces, pues eso sigue generando un tratamiento igual, aunque se reconocen las diferencias. Y hay un discurso de la gente cuando hablas así que te dice, ah, sí, cuando les dices, bueno, pero es que esas poblaciones requieren tal cosa, los jóvenes requieren, ah, sí, no, si mi abuelo era indígena, yo también soy indígena, pero no, yo soy indígena y he logrado esto y no he necesitado apoyo, no he necesitado que me cambien la educación, no he necesitado esto y he logrado todo. ¿No? Es como jugar un poco con eso. Bien, otro modelo, el bilingüe bicultural. ¿Qué ocurre con esto? Un modelo que sí reconoce que hay las dos y hace cosas para que las dos culturas existan y pasa de una a otra cultura. ¿Sí? Pasa de una a otra cultura y el modelo más característico es en el de España, las autonomías y sobre todo Cataluña con su catalán, que lo han defendido de todas las maneras posibles y que lo han normalizado. Es decir, ¿qué significa normalizar? Que le das a esa lengua minoritaria un estatus que tiene la lengua hegemónica. Y que es un poco la política de la UBI con el náhuatl en esta serie, de que el náhuatl sea una lengua en la que se pueda aprender, en la que se pueda escribir, en la que se pueda leer, en la que se pueda escribir una tesis, en la que se pueda investigar, en la que se pueda exponer una conferencia, una ponencia, en la que se pueda llevar a cabo un evento académico, en la que esté en la señalética, que esté en los libros, que haya textos, ¿no? Normalizarlo para que tengamos una cultura bicultural, una cultura de dos culturas, bicultural, y un bilingüismo, y que tratemos de que el desempeño en las dos lenguas también sea equitativo, ¿no? Entonces se tiene que trabajar para eso, y ese es otro modelo. Hay otro modelo que es como el de la tolerancia, y este modelo es muy neutral, que habla de la diversidad, así como si somos diversos, tenemos que llevarnos bien, la paz, la tolerancia del otro, pero siempre es un poco engañoso, porque siempre dice que hay uno que tiene que tolerar al otro, y como que deja claro quién es el que tiene que tolerar y quién es el que tiene que ser tolerado. O sea, no es indistinto, siempre hay uno que tiene que tolerar al otro. Y además es muy de, no hay desigualdad, aquí todos nos llevamos bien, aquí no hay problemas, todos nos llevamos bien. Entonces es muy neutral y muy de la paz y el amor, ¿no? Pero no es analítico ni cuestionador de la situación, ni de cómo revertimos esta desigualdad, cómo revertimos esta desigualdad de poder, desigualdad de recursos, desigualdad de las lenguas. Simplemente dice, no, pues aquí están, y sí, ahí hablan su lengua, y nadie les dice nada, ¿no? Y entonces los dejamos así, como moripas. También hay este modelo de antirracismo, que es otro modelo, donde sí hay una crítica y un cuestionamiento de todo pues, pensamiento racista, y racista institucional, y racista en las propias familias, ¿no? Y en nuestro pensamiento, el racista que todos llevamos dentro, cuestionarlo, porque muchas veces tenemos esos valores en la cabeza y actuamos con esos valores y tenemos prejuicios. Ese es otro modelo. Otro modelo de la diversidad es el de empoderamiento y acción afirmativa, y este modelo tiene que ver más con lo político que les contaba, y entonces aquí pues hay una lucha de colectivos donde quieren tener su lugar en la sociedad y quieren tener los derechos y quieren también imponer su discurso, imponer su forma de vida, digamos que sea aceptada como son aceptadas las otras.
y muchas veces quiere estar también, imponerse sobre las demás. Y aquí están los enfoques interculturales. Y los enfoques interculturales se alimentan de todos estos modelos que vimos. No podemos decir que el enfoque intercultural es algo totalmente distinto a los modelos anteriores, sino que depende del contexto y depende de los que seamos, vamos tomando elementos de todas esas tradiciones que vimos para construir el modelo intercultural. Pero también nos tiene que servir para cuestionar nuestro propio modelo intercultural cuando estamos siendo demasiado pluralistas o demasiado de la tolerancia y el amor y la paz. No quiere decir que uno de esos esté mal. Todos los usamos en determinado momento, pero debemos ser conscientes de por qué lo estamos usando y para qué lo estamos usando. Bueno. Me voy a saltar a la inclusión. Tenemos ahorita una política de inclusión, una política que se está empezando a imponer de inclusión y que quiere sustituir a la interculturalidad. Toda esta sesión del seminario se trató de eso, de cómo esa política de inclusión va a venir sobre la de interculturalidad y quiere sustituirla. ¿Cuáles son los elementos que nos están dando para que sigamos esa política? ¿Y cuáles son los elementos que nosotros tenemos que reflexionar para que esa política baje? O no dejarla y hacer nuestra propuesta. Solo de la inclusión, ustedes saben, lo que más he escrito de la inclusión tiene que ver con las necesidades educativas especiales y con la atención a las personas con alguna discapacidad. Ahora quieren hablar de una inclusión social de todas las otras diversidades. Suena a política asimilacionista del primer modelo que vimos. Suena a eso, a que sí, todas las diversidades van a entrar aquí, pero ahí dice, ni siquiera, dice, y hacen una analogía, las políticas de inclusión no son una ensalada, son un licuado, ¿sí? Porque en una ensalada todo guarda su forma y se ve la diversidad. En un licuado se echa todo, se muele y es barato, te lo tomas más rápido. Pues exactamente eso es la política de inclusión, ahorrarse y en lugar de atender a distintos grupos con distintas políticas y programas, con inclusión quieren atender a todos los que no son normales o los vulnerables, ¿no? Los grupos vulnerables, eso es lo que quieren hacer. Nuestra compañera Lupita en esta sesión lo que más invitó es analizar la política, a no reproducirla, a analizarla, a dónde nos puede llevar esta política y a no vernos como reproductores de las políticas, porque nosotros somos quienes las concretamos finalmente, somos los que las concretamos. Por lo tanto, tenemos que tener un posicionamiento hacia los políticos. Y en todas estas presentaciones lo que va haciendo es justo un análisis de lo que es esa política de inclusión e invitando a que todos pues tomemos nuestra postura frente a esa política. ¿Qué críticas les vamos a hacer a esa política? Pero además, ¿cuál es la propuesta que vamos a imponer para esa política? Porque no se trata solo de descalificarla, sino de decir, no, esta política no, ¿por qué? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿De resistencia o una contrapropuesta a esta política? Porque somos los que la vamos a ejecutar. Incluso UBI nos las van a imponer a todos. Bien, entonces hace un análisis de esto y ahí está. Siguiente sesión. La tuvieron con Coral. Coral lo que hace es este libro. El libro de Coral. Coral es una directora de una escuela que está en Cuetzalan. Sí. Entonces, y lo que hace Coral es contarnos su experiencia. ¿Qué tipo de educación intercultural crearon los profesores de la secundaria? Ella lo que tomó, se dio cuenta que la región de la Sierra de Puebla es una región donde hay muchas cooperativas productivas. Pues lo que ella hizo para dejar
que la comunidad entrara a la escuela o para que la escuela fuera la comunidad, empezó a generar proyectos productivos. Y a través de los proyectos productivos empezó el trabajo hacia la interculturalidad. Y entonces cuentan cómo esos proyectos, cómo empezó a trabajar con los jóvenes de la secundaria, con los proyectos productivos, y luego trabajó con la lengua, y luego empezó, para los proyectos productivos necesitó trabajar con la comunidad, y cómo se desarrolló que ustedes saben, hasta un premio nacional recibió, ¿no? Además de ganar un premio de investigación, recibió un premio nacional por el proyecto educativo. Entonces, de eso se trata la experiencia de Vic Coral, que es la directora, y eso fue lo que nos contó en su exposición. Y aquí ustedes van a tener el material, y también aquí en la UBI va a estar el libro para los que quieran conocer esa experiencia de educación intercultural. Ajá, es interesante la propuesta de Coral, cómo ellos pensaron, los profesores y la propia comunidad, qué era calidad. Lo que les decía el sistema educativo, que viene de un enfoque empresarial, y cómo ellos iban a construir lo que es calidad. ¿Qué es una escuela de calidad? Porque claro, recibían muchos señalamientos, ¿no? Los chicos estaban sembrando hongos, haciendo papel, no estaban así en clases todo el tiempo, estaban moviéndose, estaban en la comunidad, y entonces recibían muchos señalamientos de qué estaba pasando en esa escuela. Y entonces, ¿qué era calidad? Construyeron su propio enfoque de calidad educativa. ¿Qué es calidad aquí? Y decidieron imponerla. Y luego se presentaron a concursos y han tenido un desempeño adecuado, pero partiendo de su propio concepto de calidad y de su propio enfoque de educación. Muy bien. Aquí hay muchos, sobre todo, fragmentos de lo que dicen los niños, los maestros, la comunidad en la experiencia de Coral que pueden ver. Después empezaron a tratar el tema de la deserción escolar y vieron por qué la deserción escolar siempre se la achacamos a la familia, ¿no? Siempre decimos que la familia es la culpable de la deserción escolar. ¿Y cómo cambiar el enfoque de la deserción escolar? Para pensar qué ocurre en la escuela que genere deserción escolar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y cómo todos somos actores de esa deserción escolar. ¿Y por qué entendemos la deserción escolar como un fracaso? ¿Un fracaso de quién? ¿Del sistema? ¿Del maestro? ¿Del niño? ¿De la familia? A veces hay investigaciones que los niños que desertaron de la escuela tuvieron futuros exitosos. O sea, no es un fracaso de la persona. A veces salió porque el fracaso estaba dentro de la escuela. A veces el fracaso está justo dentro de la escuela. No está en que salgan de la escuela. Salen de la escuela y son más felices, salen de la escuela y aprenden más, salen de la escuela y se relacionan mejor, salen de la escuela y encuentran su lugar en el mundo. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión? ¿Por qué queremos y por qué sentimos y construimos un fracaso cuando un niño se va de la escuela? ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Quién le da seguimiento? ¿Qué hace la escuela? ¿Por qué la escuela solamente se preocupa por los que están ahí y no por los que ya no están? ¿Y qué podría hacer con los que ya no están? ¿O quién va a hacer algo? Porque parece que una vez que está fuera del sistema educativo, se invisibiliza. Ya no existe para nadie. Entonces un poco es, ¿qué pensamos sobre deserción? ¿En dónde está? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos seguir haciendo por un niño que deserta? Y a lo mejor deserta por unos meses, necesita un tiempo. Podemos hacer cosas y podrá volver. Pero nosotros ya nos olvidamos totalmente de eso. Bien, luego me tocó a mí la de aprendizaje situado y solo me voy a referir a esta diapositiva. ¿Qué es el aprendizaje situado? En el aprendizaje situado tiene estos 4 componentes.
¿sí? Estos 4 componentes siempre tienen que ser considerados en el proceso de aprendizaje. Cuando alguien aprende, aprende para algo. Y eso es muy difícil de ver en la escuela. Los niños sienten que aprenden, pero no saben para qué están aprendiendo. Y a todos nos pasó. Estás en secundaria y estás así, quieres aprender de un montón de cosas que pasan y que empiezas a darte cuenta que pasan en el mundo adulto, en el mundo de los medios, en muchas cosas, y te están enseñando en la escuela algo que no sabes para qué. Por supuesto, tu atención está en lo que sí sabes para qué te va a servir, ¿sí? Y además te sirve para participar de una comunidad del mundo adolescente. Para no quedarte atrás, tienes que saber de grupos musicales, tienes que saber de lo que está de moda, tienes que saber cómo se habla, tienes que saber qué se escucha, qué se baila, tienes que saber los chismes del momento, ¿no? Aprendes porque siempre aprender, dicen, es participar en una comunidad. Para eso aprendes, y eso es aprender. Para participar en una comunidad. Entonces, siempre que queramos que nuestros estudiantes aprendan algo, tenemos que decirles que eso que están aprendiendo, ¿para qué va a servir? Un poco yo hoy les dije, lo que hagamos aquí va a servir, puede servir para muchas cosas que queremos hacer. Y se va definiendo. Si ustedes no saben para qué les va a servir, pues va a ser muy difícil que se hagan. Pero lo que están haciendo aquí les sirve para relacionarse en esta comunidad. Pero también se están relacionando con otras comunidades como la universidad y las otras instituciones. Y empiezan a tener relaciones. Estar aquí les va a servir para eso. Pero también tal vez para participar cuando tengamos un libro, si lo queremos hacer, para participar en unas comunidades académicas, porque lo vamos a presentar, nos van a leer y entonces vamos a participar con otros. Lo que hagamos aquí nos va a ayudar también a participar con nuestra propia comunidad escolar. Entonces, siempre que aprendemos algo tenemos que aprender quién lo va a reconocer y ese aprendizaje, ¿qué nos va a permitir participar con quién, en dónde, para qué? Entonces, no podemos perdernos de vista de que siempre la comunidad es muy importante. Cuando un niño aprende a leer y de pronto resuelve un problema en su familia que no sabe leer y van en el camión y le dice a su mamá, aquí dice tal, y la mamá, ay, qué bueno, le resuelve el problema a la mamá, ese aprendizaje se vuelve significativo, cobra sentido, porque le sirvió a la comunidad. Todo lo que aprendemos tiene que servir a una comunidad. Si no le sirve a una comunidad de la que queremos ser parte, difícilmente lo haremos. Entonces, si enseñamos cosas que sirvan para la familia, la va a querer aprender. Si le enseñamos cosas que sirvan para que en su grupo de amigos sea buen futbolista y meta goles, va a querer aprender. Si le enseñamos algo para que en su comunidad sea reconocido porque canta, porque baila, porque sabe hacer determinada cosa, nos va a aprender. Todos aprendemos porque queremos participar de algo, pertenecer a algo. Y eso es la motivación, y esa es la fuerza, y esa es la fuerza creativa que nos salva, ¿no? Y esta comunidad, pues es la que le da significado a lo que aprendemos. Si nosotros no hacemos entre el aprendizaje y la conexión con la comunidad, nos estamos saltando eso y no lo vamos a lograr. Pero también cuando aprendemos, somos. Muchos de aquí pasamos por años de escuela que no recordamos, pero recordamos un año en que cambiamos, en que nos dimos cuenta de cosas, en que empezamos a construir nuestra personalidad. Y tal vez fue por un profesor que descubrió que nosotros somos buenos en algo, o tal vez fue por un profesor que nos movió el tapete y que me hizo esforzarme más.
porque me la llevaba tranquila. Y se dio cuenta que no me estaba esforzando y hizo que me esforzara. Pero a lo mejor fue porque tuve un problema con unos compañeros y desde entonces sé cómo no quiero ser y sé que quiero participar de otra comunidad. Siempre hay algo que nos transformó. Entonces, la escuela, los años de educación tienen que ofrecer elementos para transformarse, para recordarlo. Cuando yo me paro, se me olvidó decirles que yo soy maestra de primaria. Y entonces yo he trabajado con niños. Cuando yo me paraba con mi grupo, y un poco pensaba, gracias a la educación intercultural, no crean que porque a mí se me ocurrió, pero gracias a leer sobre eso y a pensar sobre eso, decía yo, estos niños, ¿qué pueden ser? ¿Qué quieren ser? Necesito saber, necesito conocerlos. Porque tengo que ofrecerles yo las herramientas para hacer lo que quieren hacer. ¿No? Y entonces estoy trabajando con su identidad. Y entonces no necesitamos motivarlos ni hacer la clase divertida. Es que ahí está. Y ellos empiezan a... ¿Qué quiero? No, es que tú eres muy bueno para las matemáticas. Entonces tú me vas a ayudar. Pero ojo, el otro que le cuesta trabajo todo, yo tengo que encontrar para qué es bueno. Y mi trabajo como profesora todo el año a veces fue encontrar, tengo que descubrir para qué es bueno este. Tiene que tener algo, aunque no lo pueda ver yo, pero tiene que tener algo, ¿no? Porque si yo lo encuentro, ya le siento. Si encuentro para qué, ¿no? Entonces el trabajo con la identidad de cada quien tiene que ser fundamental. No puedo, no hago nada si no veo a mis alumnos como personas que se están construyendo, que quieren hacer algo. En esta sesión yo les conté mi experiencia que el primer día de clases de quinto año dije, a ver, ¿qué quieren aprender? Y que me salió, andar en bicicleta, a componer mi bicicleta, a cortar el pelo a mi perro, porque querían así que se viera como son en la televisión, como con cositas, ¿no? Quiero aprender a defenderme de mi hermano. Qué cruel. Quiero aprender a cocinar. Y de pronto cuando descubrí lo que querían aprender dije, ay, no sé si yo soy la maestra adecuada. No sé casi nada de lo que quieren aprender. Casi nada, no sé componer una bicicleta, no sé esto, no sé cómo arreglar a un perro. No, o sea, no sé. Y me sentía así como, ¿qué tipo de maestra voy a ser si yo no cumplo las expectativas de estos niños? ¿No? Y entonces pues tuve que buscar ayuda con gente que sí lo sabía y llevarlos al taller de bicicletas para que les enseñaran a componer la bicicleta, ¿no? Y todo eso, y aprender a cocinar, invitar a las mamás para que nos enseñaran a hacer tamales, y luego alguien que supiera cortar el pelo de perros para que cortara el pelo, y todos los proyectos de los temas los tenía que asociar a lo que ellos querían conocer, para que sí cumpliera su expectativa y entonces ellos cumplieran la mía, que era geometría y el muro y todos los contenidos de los cursos. Pero si yo no les cumplía lo que querían conocer, ¿por qué ellos iban a cumplir lo que yo quería? Era imposible y no era intercultural. Porque ellos tienen su cultura infantil y tienen intereses. Y tuve que ver caricaturas porque si no ellos hablaban de cosas que yo no sabía y hacían chistes que yo no me sabía, ¿no? Y entonces ya me contaban. Y tuve que escuchar reggaetón aunque lo odiaba. Y bueno, y de explicarles por qué no me gustaba. Y entonces ya luego llegaban y me decían, bueno, pero esta sí le va a gustar porque no dice groserías ni habla mal de las mujeres. Este sí le va a gustar, escuche. Y escúchelo, ¿no? Entonces, pues yo también me dejé aprender y yo también aprendí con ellos. Y entonces, la identidad también es esas relaciones que establecemos entre nosotros y entre las diferencias, que son las que nos permiten diferenciarnos de cómo eres tú, cómo soy yo. Y yo les decía, a mí no me gusta el reggaetón, pues póngalo. Podemos poner, sí, pero a mí no me gusta y les explico por qué. Y bueno, ya las niñas dijeron, sí, bueno. Entonces podemos
que no tenga ese contenido. Pues sí, entonces vamos a crearlo. Y a lo mejor en aula. ¿Sí? Y la práctica es muy importante. Los niños, el conocimiento conceptual es importante, pero los niños le dan mucha importancia a lo que hacen y necesitan demostrarlo. Entonces nosotros tenemos que tratar de que los niños sí puedan demostrar y sobre todo que le puedan demostrar a sus papás que aprenden. Porque para ellos es importante y luego nada más queremos darles la calificación y la calificación no dice nada. Y entonces ellos tienen que demostrar, entonces muchas demostraciones, no esperemos a una vez al año la demostración con los padres, tenemos que hacer que los niños demuestren, porque eso también genera relaciones con sus padres. Cuando el papá descubre que el niño está haciendo cosas y que sí está aprendiendo en la escuela, independientemente de la calificación, va y lo quiere, le demuestra cariño, le demuestra que se está dando cuenta. Y esas relaciones son fundamentales. Entonces, tal vez haya muchos contenidos que nosotros tenemos que ser muy creativos para que ellos se den cuenta que aprenden, lo puedan demostrar y tenemos que garantizar que otros niños los vean, que otros maestros los vean, que la comunidad los vea, que los padres los vean, porque eso genera también apego, genera reconocimiento, no los volvemos invisibles. Los niños son parte de la comunidad, no los mandan a la escuela para dejar de verlos. Bueno, hay casos. Si los tenemos en la escuela, tenemos que hacer cosas para que la comunidad los reconozca, porque son actores comunitarios los niños. No les quitemos, no los volvamos estudiantes y alumnos y les quitemos su identidad de actor comunitario. Los niños son actores comunitarios, se preocupan por los problemas de la comunidad, observan lo que pasa en la comunidad, tienen conocimiento de lo que pasa en la comunidad, pueden criticar cosas que están viendo en la comunidad, quieren una comunidad distinta, tienen un proyecto de una comunidad distinta, tienen un proyecto político de cuál es el lugar de los niños en la comunidad. Si no los ayudamos a eso, ¿por qué queremos que ellos aprendan lo que nosotros decimos? Que no les da un lugar en su familia, no les da un lugar en la comunidad, no les da mejor calidad de vida, no les abre un espacio para ellos, no traemos las miradas de los presidentes municipales, de los adultos que pueden tomar decisiones de que en la feria haya actividades para niños, de que no sean puras borracheras, ¿no? De que sean considerados en las fiestas, en los eventos, en todos esos espacios. Entonces, estos 4 elementos son fundamentales para el aprendizaje. Si los consideramos, pueden aprender un montón de cosas, pero también podemos invisibilizarnos y agarrar el libro de texto y podemos invisibilizar y pensar que eso no está actuando, pero nos equivocamos, esto está actuando. Y por supuesto que aunque no lo consideramos, estamos haciendo, no les estamos dando en la escuela elementos para su identidad, se las va a dar la televisión, se las va a dar el barrio. No crean que no va a pasar. Claro, no les estamos generando una comunidad con valores, una comunidad que los acoja, que los quieran, que los respeten. Se va a buscar su comunidad donde sí pueda participar. ¿Se la va a buscar? Claro que se la busca. Va a haber experiencias, no va a dejar de aprender. No pensemos que porque no está en la escuela no está aprendiendo. Está aprendiendo. Y está aprendiendo cosas que le sirven. ¿Para qué? Pero no deja de pasar. Lo podemos invisibilizar en la escuela, pero entonces está ocurriendo. Otros están influyendo en que eso pase. Bien, solo quiero pararme en sociedad de conocimiento.